La obra evangélica Luz del Mundo Internacional presenta A la Luz de la Biblia con el pastor Isidro Rodríguez, dando un enfoque bíblico a temas de importancia espiritual para tu vida, porque la palabra de Dios es luz y la exposición de su palabra alumbra. Amigos televidentes, que el Dios de Abraham les bendiga. Bienvenidos a una edición más de su programa A la Luz de la Biblia. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en un tema que he denominado un corazón dispuesto. No olvidemos pues que el corazón es ese órgano que bombea la sangre y que espiritualmente dice la Biblia que de él mana la vida, dice la Escritura. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Quiero centrar la palabra en el texto que se encuentra en Daniel 10, verso 12, donde dice así: Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Este es el tema que vamos a estar compartiendo en esta ocasión. Un corazón dispuesto. Todos, obviamente, tenemos un corazón, ¿verdad? Y físicamente es el centro, allí donde está a través de dos movimientos el corazón bombeando la sangre para todo el cuerpo, para todas las células que se encuentran esparcidas en nuestro cuerpo. Dios sabe, e incluso dice la Biblia, que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo podrá comprender? ¿Quién lo podrá conocer? Y dice la palabra, Jehová lo conoce. Él conoce el corazón de todos nosotros. Hay una gran diferencia en una persona que dice algo por decirlo a alguien que lo dice con determinación, como decimos nosotros, con el corazón. Hay gente que ama de palabra, hay gente que ama con el corazón. Hay gente que se compromete así de palabras, pero hay gente que cuando toma un compromiso que lo hace de corazón. Hay decisiones que se toman a la ligera, pero hay decisiones muy importantes que se hacen con el corazón. Cuando la palabra del Señor nos dice que en los tiempos de Daniel, Daniel era un creyente en la palabra de Dios. Sin embargo, llevaba pues una vida tal vez rutinaria, como la de cualquier otro creyente en la palabra de Dios. Y un día él dispuso su corazón a dos cosas. Número uno, dispuso su corazón a entender. A veces hay personas que caminan porque ven a los demás caminar. Hacen algo solamente porque ven que allá va el grupo de gente corriendo. Corren porque ven que los demás corren hacia allá. Y usted le pregunta, ¿por qué corren? No sé, porque están todos corriendo. Yo también debo correr hacia allá. Pero cuando nosotros proponemos nuestros corazones a entender, a escudriñar, a analizar, las cosas son diferentes. Daniel tenía una vida, tal vez, como la de cualquier creyente regular que decimos nosotros. Pero Daniel se propuso profundizar, primero entender. Es importante entender lo que Dios quiere y se propone con nosotros. Cuando disponemos nuestro corazón a escudriñar las Escrituras, a leer la Biblia, a entender el propósito. Dios me hizo con un propósito. Yo no estoy en este mundo de paso como cualquier otro animal o como un animal que viene, come, se reproduce, murió y de pronto él no entiende o no logra entender
que vino con un propósito a la vida. Nosotros no somos simples animales, somos seres humanos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y una de las cosas que tú debes entender y que yo debo entender es que hemos venido a esta vida con un propósito. Dios te hizo con un propósito. Dios me hizo con un propósito. Tal vez no es el mismo fin que Dios se propone conmigo que el que quiere lograr contigo, pero ambos tenemos un propósito de Dios en esta tierra. Y el fin debe ser glorioso, porque la Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Dice que Daniel dispuso su corazón a entender. Si usted no entiende la palabra, si usted no entiende lo que el plan de Dios para con usted, que está implícito allí en las Sagradas Escrituras, usted nunca se va a humillar. La Biblia nos habla de hombres en las Sagradas Escrituras que fueron rebeldes y no entendieron que tal vez Dios tenía con ellos un plan, un propósito, que Dios quería salvarlos o utilizarlos para ayudar a mucha gente. Simplemente fueron rebeldes porque nunca se propusieron entender. Hay gente que usted le va a predicar el Evangelio, les va a hablar de las Sagradas Escrituras y se cierran sus corazones. Yo no quiero ir, yo no quiero entender, no quiero ir a un culto, yo no quiero leer la Biblia. ¿Y cuál es mi problema? Esa es mi vida. Así a veces en términos desafiantes algunas personas pues se rebelan, se cierran, se bloquean para no entender la palabra de Dios. Tristemente nunca se van a humillar a la presencia de Dios y por lo consiguiente, si no se humillan, Dios no los va a enaltecer, porque está escrito que Dios exalta al humilde. Dice la palabra, humillaos bajo la poderosa mano de Jehová, y Él os exaltará cuando sea tiempo. Dice la palabra del Señor que Daniel se propuso entender y a humillarse, porque cuando tú entiendes que hay un Dios poderoso, que hay un Dios grande, temible, cuando tú sabes que hay un infierno de fuego, que tu vida es corta sobre la tierra, que tenemos una vida efímera, temporal, pasajera en esta tierra, y que debemos un día rendir cuenta a Dios por nuestras actitudes, por nuestro comportamiento, por nuestras palabras, por nuestras acciones. Cuando usted entiende eso, entonces usted se humilla delante del Señor. Y la primera humillación es reconocerle de que Él es grande, Él es soberano, Él es único, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, Él es nuestro guía. Cuando tú entiendes que Dios es real, que Dios es poderoso, entonces tú te vas a humillar. ¿Por qué mucha gente a veces anda soberbiamente, altivamente, desafiando de alguna manera a Dios? No me importa si Dios existe o no existe, si Dios me ama o no me ama, eso no es conmigo, porque esa persona no ha logrado entender, él no ha entendido. Y por eso no se humilla, pero Daniel entendió y se humilló en la presencia de Dios. Tal vez usted sea un creyente en la iglesia que lleva una vida muy superficial, una vida light, como dicen algunos. Ese tipo de vida donde el creyente no profundiza, donde usted como creyente prácticamente no busca a Dios de cerca. La palabra del Señor nos habla de experiencias muy lamentables, de hombres que quisieron seguir a Dios, pero desde lejos, como el caso de Pedro. La Biblia dice que después del Getsemaní, donde Jesús fue apresado por aquella turba, por aquellos soldados y los sacerdotes, cuando fue llevado, Pedro le siguió de lejos. Pedro siguió de lejos al Maestro. Pero Pedro no se acercó a él, siempre se mantuvo distante. Por allá estaba, mientras que Jesús estaba sufriendo los látigos, los golpes, el maltrato, Pedro se mantenía
a cierta distancia. Y cuando lo interrogaron, ¿eres tú uno de ellos? Él dijo, no, yo no soy, yo no ando con él. Lamentablemente, Pedro terminó negando a Jesús 3 veces. Esa es la triste realidad de todo creyente que pretenda, que intente seguir a Jesús de lejos. Una vida superficial. Hay algunos que, e incluso llegan a cierto descaro de decir que no se meten mucho con Dios porque después se crean problemas. Satanás se molesta y les estorba y se les vienen muchas cosas encima. Y por eso ellos mantienen cierta distancia de Jesús y cierto apego a Satanás. Pero permítame decirle que esa no puede ser la vida de un creyente. Esa no puede ser la decisión de un creyente. Al contrario, la Biblia dice que aquel que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú debes estar, yo debo estar bajo la sombra del Omnipotente, escondido bajo la sombra de sus alas, escondido en el hueco de sus heridas, allí en el costado. Porque con Cristo estamos seguros, con Cristo nada podrá hacernos daño. Dios ha prometido en su palabra guardar, proteger, amparar a todo aquel que le ama y que le sirve. Daniel tal vez llevaba una vida un poco superficial, era un creyente, pero no tenía experiencias profundas con Dios. Si tú quieres tener experiencias con Dios, si quieres ver la mano de Dios moverse a tu favor, quieres ver el poder de Dios en acción en tu vida, debes humillarte, debes procurar entender cada día su palabra, debes buscar a Dios de cerca, para que de esta manera veas el poder de Dios en tu vida. Acércate más al Señor, pero proponlo en tu corazón, dispón en tu corazón, como lo hizo un día el hijo pródigo, aquella parábola célebre, parábola dada por Jesús, que habló de un muchacho que se fue de su casa, prácticamente derrochó su vida con mujeres, con fiestas, con parrandas, diversiones, y pues al fin y al cabo terminó por allá arruinado en un chiquero, anhelando comerse la comida de los cerdos, hasta que un día volvió en sí, llegó al punto de inflexión y el hombre quebró y se humilló y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre en este lugar? Dios no quiere que estés allí, en esa vida ruin, miserable, en esa vida sumido en el dolor, en la miseria, en el pecado. Dios quiere levantarte del polvo, Dios quiere darle sentido a tu vida. Pero es importante que te humilles, es importante que vuelvas a Dios, es importante que reconozcas a Dios en tu vida como como tu único y suficiente Salvador personal. Cuando el hijo pródigo propuso en su corazón hacer esto, él regresó y encontró un padre con los brazos abiertos. ¿Cuántas voces negativas le vendrían a la mente al hijo pródigo? Tu hermano mayor se va a molestar, tu padre te va a correr, mira que no llevas dinero, malgastaste los reales, a mí me diera vergüenza regresar. ¿Cuántas voces no sonarían, no se escucharían en los oídos del hijo pródigo? Pero él propuso en el corazón regresar a la casa de su padre. Por eso es que yo te invito hoy a que propongas en tu corazón volver a Dios, retornar a Dios y profundizar una vida de cerca con Dios. Esa vida de humillación implica para el creyente una vida de oración. El creyente que no ora, que no ayuna, que no lee la Biblia, que no se congrega, que no tiene esa devoción con Dios, es una vida superficial y es una vida muy peligrosa. Es una condición muy peligrosa porque es una posición como el que está jugando neutro, como el que está en una posición ambigua, que no sabe por fin de quién es, a quién pertenece. Ni soy de allá, ni soy de aquí, y soy de aquí, y soy de allá. Por fin, ¿qué es lo que eres?
Dios quiere que dejes una vida de superficialidad y profundices en Dios, te humilles en la presencia de Dios, porque con Cristo y en Cristo es el único lugar donde puedes estar seguro. Yo quiero orar por ti. Pon tu mano sobre tu corazón y repite esta oración conmigo. Di conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Perdona mis pecados, lávame en tu sangre, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Reconozco, Señor, que soy un pecador, que me he apartado de tus caminos, he sido muy superficial, necesito agradarte y servirte y buscar tu rostro. Perdóname, ayúdame, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Dios de Abraham te bendiga, que Dios te dé abundantes bendiciones. No dejes de orar, de leer la Biblia y de congregarte. Será hasta el próximo programa. La obra evangélica Luz del Mundo Internacional presentó A la Luz de la Biblia con el pastor Isidro Rodríguez, dando un enfoque bíblico a temas de importancia espiritual para tu vida, porque la palabra de Dios es luz y la exposición de su palabra alumbra. Será hasta la próxima oportunidad, cuando le ofreceremos una nueva edición de A la Luz de la Biblia.